Buenas noches, bienvenidos a este miércoles de semiosis estética y la propuesta para hoy es compartirles una reflexión que sea útil para ustedes en el proceso creativo y sobre todo en las reflexiones acerca de desde dónde y quién escribe el poema. Vamos a compartir entonces el tema de hoy, que consiste en lo siguiente. Lo voy a compartir acá en comentarios, así ya les queda. 5 factores en la construcción o reconstrucción del mensaje poético. El primer factor del que voy a estar hablando es el de la intención comunicativa del autor. El mensaje del texto, que lo es del enunciador, es decir, la ficción literaria de donde sale el poema. La recepción estética, un tercer factor, que es lo que ocurre en el lector. Las opciones lingüísticas, que pertenecen al idioma, es lo que el idioma nos permite hacer con el lenguaje. Y las posibilidades cognitivas, que son justamente las posibilidades que el ser humano puede realizar. No se puede escribir algo que no se pueda pensar, ¿verdad? Bien. ¿Por qué elegí este tema hoy? ¿Por qué quiero compartirles hoy este tema a ustedes? Bien, por varias razones. Primero, porque es muy importante conocer todos los aspectos de la dimensión del proceso creativo, sobre todo cuando uno quiere decir una cosa y quizá el texto termina diciendo otra, ¿verdad? Esto no suele ser una situación demasiado conveniente. Por eso, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta, a ver, ¿el texto está siendo reflejo de lo que yo quiero decir? Porque si ese no es el caso, entonces vamos a tener un pequeño problema, que es que yo me voy a quedar adentro mío la idea y el texto va a estar diciendo otra cosa. Y el lector quizá va a estar leyendo e interpretando otra cosa. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Vamos a comenzar entonces con lo siguiente. Vamos a comenzar con el factor número 1, que es la intención comunicativa del autor. Entonces, recordemos, voy a hablar de los 5 factores en la construcción o reconstrucción. ¿Por qué? El mensaje poético está en el poema, sale del autor, pero también llega al lector, ¿o no? Por eso hablo de la construcción del poema por parte del autor y la reconstrucción de ese código, de ese mensaje, por parte del lector. Por eso son los 5 factores que afectan tanto al autor como al lector. Entonces el tema de hoy es los 5 factores en la construcción o reconstrucción del mensaje poético. Recuerdo entonces los 5 factores: intención comunicativa, mensaje del texto, recepción estética, opciones lingüísticas, posibilidades cognitivas. Pueden tomar nota, esto también va a quedar grabado, así que no se preocupen en tratar de anotarlo, todo lo que resulta útil, después pueden ver el video. Y quienes se encuentren en el video ahora, gracias por agarrar la repetición. Bien, comienzo. Punto número 1, ¿cuál es la relevancia de este tema? En principio, poder distinguir más variables y dimensiones que me hacen a mí observar con más precisión si lo que yo digo es lo que efectivamente el texto dice. Luego, si lo que el texto dice es lo que el lector interpreta. Y redimensionando esta situación, autor, mensaje, lector, vamos a tratar de explorar, a ver cuáles son las opciones lingüísticas que tengo y si no hubiera sido más conveniente explorar nuevas posibilidades de expresión. Y quizá lo escribí rápido porque no exploré demasiadas otras alternativas. Pero también, ¿cuál es el límite de lo que puedo llegar a pensar, sentir o imaginar? Y esto también es muy interesante para ubicar este planteo en un contexto psicológico o filosófico también. Pero vamos de la base. Punto número 1. ¿Cómo pensar la intención comunicativa de quien escribe, es decir, el autor, como un factor muy importante en la construcción del mensaje poético? Ustedes saben, por ejemplo, que en la estética del dadaísmo casi no había autor. Una de las técnicas de la construcción del poema para la estética del dadaísmo consistía en cortar palabras de una revista, de un libro, o escribirlas al azar, cortarlas a todas, ponerlas en una bolsa, batir y luego sacar al azar. Y en el orden en que van quedando esas palabras, se va construyendo el mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un bajo nivel de intervención subjetiva y un alto nivel de intervención del azar. Por lo tanto, si no hay tanta intención comunicativa, porque en realidad la combinación está hecha por el azar,
aunque quizá la elección está hecha por la intención comunicativa, pero podría no hacerlo. Si yo corto al azar palabras y las coloco dentro de la bolsa, ahí también se reduce la intención comunicativa. Pero fíjense que tenemos, un poema dadaísta tiene un bajo grado de presencia de la intención del sujeto. Quizá no hay nadie quien quiera decir algo ahí, ¿verdad? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, un poema, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Octavio Paz, en donde tenemos claramente un sentido comunicativo, un mensaje. Uno puede interpretar, me quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos, pongamos por caso un poema dadaísta, y por otro lado tenemos un poema clásico, Siglo de Oro español, Góngora, Quevedo. Este no se entiende casi nada, este se entiende todo. Maravilloso. ¿Y qué hacemos con eso? Nos sirve para pensar cómo un mismo poema puede transmitir una intención comunicativa del autor alta o baja. Entonces, a mí me interesa que ustedes distinguen la categoría intención comunicativa, porque cuando a ustedes les toca escribir el poema, van a poder decir, bueno, quiero dejar entrar al azar, listo. Bajo el volumen de mi intención comunicativa y empiezo a escribir lo que sale. O miro al contexto y lo primero que voy viendo voy tomando nota. Y dejo entrar al azar. Y cuando también, bueno, basta de azar. Esto ya no quiere decir nada. Quiero encontrar mi mensaje y poder decir algo que tenga sentido para mí y para el resto de las personas. Entonces ahí aumentás el volumen de la intención comunicativa del autor. Se ve entonces cómo el proceso creativo y el espacio de la hoja donde se va construyendo el texto puede ser el resultado de una intencionalidad comunicativa alta del autor, de tal manera que si la hoja es como una cera y la intencionalidad comunicativa es como un sello, entonces la cera, si está caliente, recibe el sello y guarda la huella, ¿verdad? Pero si yo juego el juego de que la hoja no recibe mi intención comunicativa porque yo no tengo nada para darle o porque la hoja es demasiado dura para recibir mis determinaciones comunicativas, entonces lo que ocurre es que el texto no va a representar lo que yo digo. También puede ocurrir, y esto es muy interesante y ahora lo vamos a ver en las otras 4 factores que quedan, que es posible que yo sepa lo que quiera decir, pero después cuando quiero escribirlo y le doy a leer a otro, el otro no entiende lo que yo quise decir. Ahora vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, primer factor consiste en el poema se escribe gracias a que hay un autor con una intención. Puede ser una intencionalidad comunicativa altísima, un poema clásico, o bajísima, un poema dadaísta. Un poquito más alta es surrealista, ¿no? Bien, entonces, en esa situación lo que ocurre es lo siguiente. El poema es un lugar donde se manifiesta la voz del autor en un grado máximo, en un grado medio o en un grado mínimo. Cada uno, según la estética, va a elegir el grado de intencionalidad comunicativa que quiera ponerse de manifiesto visiblemente en la hoja. ¿Qué significa esto también? Lo podemos relacionar con el grado de coherencia que hay. Si yo tengo una intencionalidad comunicativa visible para mí, yo sé de lo que quiero hablar, entonces depende de mí si quiero ser claro o no en la comunicación, pero yo para mí mismo lo tengo claro. Es más, les sugiero que hagan lo siguiente, como una posible estrategia. Si tienen una idea, quiero hablar de mis vacaciones, quiero hablar de mis sentimientos por tal persona, quiero hablar de mi condición humana. Entonces, pueden anotar la idea de la que quieren hablar y después hacer el poema. O, si no la anotan, por lo menos tomen nota mental acerca de cuál es el poema, porque después en la semiosis existe la posibilidad de que uno pierda el tema o que no sepa de qué se está hablando. Eso sí, uno tiene el foco creativo puesto en una intención comunicativa alta. Uno puede comenzar a escribir sin tener ninguna claridad en la intención comunicativa y uno descubrir cuál es el tema del que uno quiere hablar escribiendo, ¿verdad? También esa es otra posibilidad. Entonces, el grado de apego y desapego a la intención comunicativa de lo que uno quiere decir es relativo al sujeto. Se puede comenzar no sabiendo de qué escribir y después borrar todo lo que fue una preparación en el texto o partir de una idea y tratar de ver de qué manera usar el lenguaje poético para transmitir eso. Segundo factor, el mensaje del texto. Y aquí está el punto. Si bien en la intención comunicativa tiene que ser claro para el autor lo que el autor quiere decir,
si es que uno juega esa carta. Insisto, uno puede escribir el poema sin saber lo que uno quiere decir, ¿verdad? Y descubrirlo en el texto. Si es que el texto tiene una coherencia fuerte. Quizá el texto no tiene ninguna coherencia fuerte y esa es también parte del juego poético. Pero asumiendo que el texto quiera transmitir un mensaje coherente. Por lo tanto, el mensaje es el resultado de la intencionalidad comunicativa del autor. Pero no solo eso. El resultado también del mensaje del texto. Mi intención comunicativa, y esto es clave, puede no ser absorbida por la superficie de la hoja y por lo tanto el mensaje del texto no va a coincidir punto por punto con la intención del autor. Esto se ve muchas veces en la mentoría de poesía. Uno siente que está diciendo algo, porque claro, antes de que la voz esté en la hoja allá afuera, como un escrito, la voz está en la mente del autor, como un murmullo acerca de esto es lo que quiero decir, perfecto. Hacia adentro mío yo lo tengo clarísimo. El punto es cuando yo trato de sacar esa voz y la pongo en la hoja. Ahí aparece la posibilidad de que haya una discrepancia entre la estructura textual y la intención comunicativa del autor. Yo quiero decir esto, acá está escrito. Y quizá otro colega, un amigo o alguien a quien uno le presenta ese poema dice, sí, pero yo nunca me imaginé que quería decir esto, yo entendí otra cosa. El autor puede argumentar, bueno, pero esto es poesía, esto es libre interpretación. O puede decir, capaz que tengo que revisar algo acerca del modo como escribo, porque yo no quise habilitar que se entienda eso. Si vos no quisiste habilitar que se entienda una interpretación diferente de la que vos querías comunicar, entonces es una oportunidad para trabajar en la calidad del manejo de tu lenguaje. Porque si vos tenés una idea A, pero transmitís B, no se transmite lo que vos querés decir. Ocurre otra cosa. Si vos querés que ocurra otra cosa, está bien, es válido. El punto es que si vos querés que el otro entienda B tal como vos lo entendés, que el otro experimente B tal como vos experimentás. Si esto es así, entonces, quizá el problema no está en la conexión tuya con tu idea fuerza, con tu inspiración, con tu mensaje, sino en el modo como haces salir tu mensaje de tu mente y lo pones en el texto, disponible para que otros lo lean. Por tanto, el problema no es de conectarte vos con tu idea, porque vos la tenés clara, sino de cómo decís esa idea afuera con palabras de tu idioma. Quizá lo decís en otro idioma y queda más claro, o no. Pero ahí es un problema más de comunicación, no de concepción. Entonces, en la intención comunicativa, factor número 1, en la construcción del mensaje poética, lo que está en riesgo es no tener con claridad qué es lo que uno quiere decir. Sí, es una meta expresiva saber con claridad qué es lo que uno quiere decir. Quizás no es una meta expresiva y está bien igual, no es un desacierto compositivo no saber lo que quiero decir. Justamente hay un montón de poemas en la historia de la humanidad en donde el juego retórico, el efecto estético es justamente provocar un sentimiento de extrañamiento o emoción estética de extrañamiento en donde la causa de ese extrañamiento es no saber lo que quiere decir. Y esto también es muy interesante como juego, pero presupone un gran manejo del lenguaje, ser estratégica y expresivamente incoherente. Cuando la incoherencia es el resultado de la incompetencia comunicativa, tenemos un problema. Cuando la incoherencia es el resultado de una competencia metodológica, ahí tenemos entonces una estrategia. Entonces, el problema no es la incoherencia, sino cómo llegas a ella. Si llegás por defecto, en la falta de manejo del lenguaje, entonces eso tiene que ser trabajado para tener más opciones lingüísticas, para ser más libre en tu expresión. Pero, por supuesto, la incoherencia puede ser un maravilloso momento del poema o en tu obra que genera un extrañamiento porque uno se está preguntando ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y esto es interesante. Pero en el segundo factor tenemos el mensaje del texto. Es decir, lo que objetivamente, o gracias a la mayoría, si uno da a interpretar a múltiples personas, cuál es la interpretación predominante, la interpretación más probable. Quizá esa interpretación probable no coincida con lo que vos quisiste que el otro lea. ¿Cuáles son las causas y cuáles pueden ser las reparaciones? La causa evidentemente tiene que ver con el hecho de que uno no corrobora mucho quizá el texto allá afuera, entonces o uno lo escribe y no lo revisa, por ejemplo, y entonces deja que aparezcan errores o combinaciones que
habilitan nuevas interpretaciones, pero uno como no las revisó, no saben que están allí y por lo tanto no reciben la sanción de me parece que esto no es lo que yo quiero decir. Entonces, si uno no sabe lo que da, es posible que uno no controle por completo los efectos de la recepción de eso que se da, ¿verdad? Uy, te regalé un suéter, pero no me di cuenta que tiene un gran agujero. Y la verdad que no, ahora lo tengo que ir a cambiar. ¿Y dónde queda? No, queda en otra provincia. Entonces no le das un regalo, le das un problema. Pero la intención valió. Está bien, yo quise decir eso, sí. Pero imagínate si a la persona de confianza vos le podés explicar el poema y te va a entender lo que vos querés decir. Pero si lo das a la humanidad, vas a tener que explicarle uno por uno lo que quisiste decir. Y eso no es demasiado práctico. El poema se debe sostener por sí mismo sin ninguna explicación ulterior. Para lograrlo, uno tiene que escribir de tal manera de que el texto sea el resultado de lo que uno aprueba como autor. Cuando no se da esa congruencia entre intención comunicativa del autor y el mensaje efectivo en el texto, entonces hay un problema de canal. Lo que yo escribo no coincide con lo que yo pensé. ¿Cómo reparar eso? 1. Conectarte mejor con tu intención comunicativa y tratar de llevar lenguaje a la idea. Es decir, ¿cómo esto se podría decir en la mente de un niño de 9 años? ¿Cómo esto lo puedo decir muy fácilmente para una persona que no es erudita? ¿Cómo esto lo podría entender todas las personas? ¿Cómo se puede decir de una manera más accesible, más sencilla, más elocuente? Observen, otra manera de reparar es leer varias veces el texto para tratar de cubrir todas las interpretaciones posibles. Por supuesto que es un ideal, ¿verdad? Cada lectura ofrece aspectos y matices de nuevas interpretaciones, pero a grosso modo, un texto puede ser reducido a lo que Van Dyck decía, una macroestructura. ¿Cuál es la oración macroestructural que da fundamento a todo el texto? La síntesis, el resumen. Si se puede resumir en un enunciado, entonces tiene una coherencia reconocible. No quiere decir que sea evidente en la superficie del texto, porque quizá lo puedo leer muchas veces y recién a la lectura número 17 me doy cuenta, no me había percatado de este matiz, wow, qué profundo, qué sutil. Que no sea accesible inmediatamente no quiere decir que el sentido no esté allí. Que yo no vea la filigrana de mi piel no quiere decir que no haya una interconexión de células. Es decir, la estructura está, el acceso cognoscitivo no. Para lo cual necesito proveerme de instrumentos que me permitan profundizar la observación. Bueno, para ver que mi tejido está hecho de células necesito un microscopio. Pero para ver que un poema está hecho de múltiples sentidos ocultos necesito una capacidad de análisis mayor, ¿verdad? Y esto lo da el entrenamiento, la semiosis, la gramática, la sintaxis y sobre todo la observación, la paciencia, pero profundamente el amor. Factor número 3, la recepción estética del lector. Si vos le das flores a los chanchos, no esperes que te digan, wow, qué maravilloso. Es muy importante acá, ¿a quién le das a leer tu obra? Porque muchas veces el hecho de que no te entiendan no quiere decir que no esté el sentido adentro. Quizás no son públicos de poesía, porque se lo das a leer a tus amigos o a tu familia. Y quizás le dicen, es hermoso, es buenísimo, porque te quieren, pero no porque puedan disfrutar la calidad que está contenida en ese texto. Entonces hay que tener cuidado. La recepción estética del lector es el modo como llega al otro. Y en este sentido, por más que vos estés conectado con tu idea fuerza y sepas con claridad qué querés decir, factor número 1, y por más que vos lo expreses de una manera contundente y que logres la eficacia comunicativa en el texto y el mensaje del texto sea lo que vos querés decir, no es suficiente para que el otro lo entienda. Quizás es una cuestión del otro que no accede a esa interpretación, o porque lo leyó rápido, o porque no tiene la competencia lingüística como para decodificar el mensaje poético que suele estar debajo de la estructura o de la superficie del texto. Esto tiene también que ver con el grado de oscuridad con el que el texto se presenta, ¿verdad? Si el mensaje del texto está en la superficie, es altamente entendible, o está en lo profundo. Estamos hablando entonces de una coherencia, pero profunda, pero no inexistente, ¿eh? Entonces, la recepción del texto tiene que ver con hasta dónde el lector accede a ese mensaje. Pero miren, esto es muy importante porque también desde el punto de vista del lector, del autor, ¿cuán accesible es tu texto para vos cuando vos lo vas construyendo? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Qué quiere decir esto? Vos vas escribiendo
Y vas no solo expresando, sino también leyendo, porque tenés que medir si lo que lees coincide con lo que querés leer. Si el escrito coincide con tu expresión. Entonces vos tenés que leer para verificar. ¿Qué es leer? Leer es verificar si lo escrito coincide con lo que yo quiero decir. Es decir, el lector en el autor. O sea, imagínate el proceso creativo, ¿verdad? Estás escribiendo y después lees para ver cómo continuar. Por lo tanto, escribís y lees, escribís y lees, escribís y lees, escribís y lees. Es como un espiral creciente. Pero siempre hay que leer para medir qué tipo de modificación tengo que introducir en mi segundo momento del proceso creativo. Voy a introducir una palabra, o un enunciado, o una estrofa, o un poema en una serie de poemas. Voy a eliminar, o voy a sustituir, o voy a mover las cosas del lugar. Para decidir qué hacer, tengo que saber dónde estoy y a dónde quiero ir. Ahora, una vez que yo tengo eso resuelto, no quiere decir que el lector acceda a la misma experiencia que yo. Entonces, cuando vos estás escribiendo tu poema, es muy importante que sospeches positivamente, para ir más profundo, que sospeches de la calidad de tu lectura de tu propio poema, porque si no, corres el riesgo de no encontrar los criterios suficientes para modificarlo de una manera más satisfactoria a tu poema. ¿Por qué? Porque quizá leíste rápido o no leíste la totalidad del texto, en la totalidad de las variables. Entonces no dejaste que tu mente haga conexiones diferentes. Imagínate, por ejemplo, no se me ocurrió que repetí la palabra en el verso 30 respecto al verso 2. Es verdad, es la misma palabra. La palabra todo está en el verso 2 y en el verso 30. No me di cuenta. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque el poema es el resultado de tus aprobaciones. Y vos debes aprobar todo elemento y toda relación que sea posible de ser concebida en tu poema. Una vez que aprobás todos los elementos y todas las relaciones, ahí sí puedo decir, bueno, el poema está terminado si me siento satisfecho. Puedo no sentirme satisfecho y darlo por terminado igual, ¿verdad? Porque no sé para dónde disparar, porque no sé cómo desarrollarlo o porque no sé cómo mejorarlo. Tengo una idea de lo que me encantaría leer, pero no sé cómo llegar a esa idea. Por lo tanto, hasta acá llegué. Por lo tanto, el poema termina, quizá, antes de encontrar su punto de saturación de eficacia comunicativa y efectividad estética. Pero claro, porque el autor no llegó al punto en el que el texto dice lo que el autor quería decir. Y esto es una cuestión simplemente de seguir desarrollando el lenguaje, de seguir mejorando como poeta. Pero uno tiene con claridad la meta. Me encantaría sentir esto y esto y esto, pero ¿cómo hago? No me acerco a mi mejor poema todavía con este otro poema. ¿Cómo logro ese mismo efecto estético? Entonces, yo sé a dónde quiero ir, pero no sé cómo llegar ahí, en esta nueva situación textual, ¿verdad? Entonces, es muy importante para tener cada vez más información que me permita a mí modificar mi texto para mejorarlo, cuando estoy en la sesión creativa, poder leer con precisión y exhaustividad. Es decir, ¿qué significa cada palabra? Agarras el diccionario, 1, 2, 3, 4, no sabía qué significaba esto. Fíjate las acepciones primeras, que son las que se activan en la mente del lector, porque son las acepciones más probables de que sean esas por las cuales se usa la palabra, ¿verdad? Entonces, precisión significa qué significa cada palabra y cuál es el sentido de cada enunciado y cuál es el sentido profundo de la relación entre los enunciados. El 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 1 en sentido inverso, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 4 y así. Cada uno con cada uno, y no solo de a 2, de a 3. A ver, el 1 con el 3 y con el 5, el 1 con el 2 y con el 7, el 1 con el 7 y con el 9 y así. ¿Por qué? Porque vos tenés que aprobar todas las relaciones posibles y todos los elementos posibles de tu poema. ¿Por qué? Porque es tu obra, es lo que vos estás dando. Cuanto menos sometido está tu producto a los factores de la entropía de la comunicación, más espíritu va a transferir el dispositivo material del texto. Ahora, si vos dejás tu espíritu de este lado, entonces el texto va a ser pobrecito lo que puede con las leyes del azar y justamente las leyes del código de la interpretación, de cómo tal combinación va a ser la causa de entender cierto enunciado y no otro. Entonces, cuanto vos más te posicionás, no solo como autor, sino como lector, y podés aprobar todo lo que está allí en el texto, más espíritu va a tener la huella de tu obra.
Si vos participás de una estética en donde la subjetividad es muy importante como firma de tu obra de arte. Insisto, no necesariamente toda la obra de arte tiene que tener la huella subjetiva. Hay obras de arte que son el resultado de la interacción con el receptor, ¿no? Y más que nada, hoy día uno puede escribir un código y después va a una instalación en donde hay computadoras y entonces uno, por medio del movimiento, va generando cierto discurso. Y entonces uno va creando el discurso en la situación misma, pero uno primero, como autor, crea el código, crea la instalación, por ejemplo, y después hay una interacción entre el usuario y la computadora, por ejemplo. Y ahí hay obra de arte que se genera y que es irrepetible quizá. Pero hay alguien que haga el programa, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones acerca de cuál es el grado de subjetividad que yo le quiero colocar a mi obra de arte, a mi proceso creativo. Y la recepción estética, como habíamos dicho, tiene que ver justamente con de qué manera y hasta qué punto uno puede acceder a todos los contenidos y formas de ese mensaje. Lo vemos desde el lado del lector, pero también lo estamos viendo del lado del autor. El autor tiene que ser su primer crítico. El autor tiene que poder leer todo de todas las maneras posibles para que no pase nada desapercibido de la posibilidad de una experiencia estética, así como también de un acceso comunicativo, para transmitir lo profundo de una manera simple y no quedarse en lo complicado o en lo banal. La cuarta categoría o el cuarto factor son las opciones lingüísticas que te da el idioma. Sencillo, un diccionario de sinónimos, por ejemplo. Si yo tengo esta palabra, pero me suena mal, pone un sinónimo. El sinónimo te cambia el sonido, pero te mantiene más o menos el significado de la palabra. Entonces, las opciones lingüísticas en ese sentido se da. Vas a tener tantas opciones lingüísticas para esta palabra como sinónimos tenga esta palabra, si querés mantener el sentido. Ahora, si querés alternar el sentido u oponerlo, entonces diccionario de sinónimos. ¿Cuáles son las opciones lingüísticas que tengo para encontrar antónimos, dado esta palabra? Son esta y esta. No es que uno lo inventa, eso ya está creado por el tesoro de la lengua, como le gustaba llamarlo a Saussure, ¿verdad? O sea que las opciones lingüísticas no son solo el diccionario, las palabras que uso, cada palabra es una opción. Voy a escribir, ¿tus ojos son dos flores hermosas o son dos estrellas luminosas? ¿Qué pongo, flores o estrellas? Tengo opción 1, flores, opción 2, estrella. Y no, estrella. Estás eligiendo, ¿verdad? Escribir un poema es tomar decisiones. Y tomás decisiones sobre la base de los elementos que ya están disponibles. Está bien, no quiero escribir ninguna palabra que tenga sentido. Perfecto. Oliverio Girondo, por ejemplo. Bueno, en algunos de los poemas hay palabras que no existen. ¿Por qué son palabras? Porque son cadenas de sonidos y de grafemas que están unidas entre sí, pero que en el fondo no la podría encontrar nunca uno en un diccionario. Y sin embargo funciona melódicamente. Uno lo puede leer como palabras que pertenecerían al lenguaje, pero ninguna tiene un significado. Sin embargo, va a generar una experiencia y un trayecto melódico y eso va connotando emociones. Así como también quizá conceptos, ¿por qué no? Entonces también son opciones lingüísticas, por ejemplo, inventar nuevas palabras. ¿Pero cuáles son las opciones? Las letras. Pero también puedes inventar las letras. Inventar el código completamente. Pero tenés que generar un diccionario para que el lector acceda. A ver, este significante significa esto. Y vos lo establecés. Vos inventás la palabra en el sentido de el grafema, el dibujito, la combinación de dibujitos que está la palabra y el significado que tenés. Tolkien, por ejemplo, inventó lenguajes en sus novelas, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante. Zug Solar también ha inventado lenguaje privado. Esto no es novedad y es muy interesante para reflexionar las posibilidades y los límites del lenguaje que usamos, ¿verdad? Pero sin ir tan lejos, las opciones lingüísticas tienen que ver con, ok, el lenguaje es este conjunto de posibilidades. ¿Lo conoces exhaustivamente? ¿Usás las conjunciones, usás las preposiciones, usás todas las preposiciones que hay? Ante, bajo, cabe, con, contra, desde, ante, hacia, para, por, sin, son, según, sobre, tras, durante, mediante, vía, etc. ¿Usás todos los verbos? ¿Usás todos los tiempos? Presente, pasado, futuro, condicional. ¿Usás todos los modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Usás los aspectos? ¿Usás frases verbales? ¿Usás todos los tipos de conjunciones subordinadas y coordinantes? No, nunca me había puesto a pensar eso. ¿Y qué estás esperando? Es maravilloso, es una aventura. ¿Por qué? Porque te expande la libertad. ¿Cómo vas a cortar un pino que está seco y está a punto de caerse encima de una casa? ¿Cómo vas a cortar un pino con una lima? ¿Y cómo vas a hacer un plato de madera con un serrucho? A cada materia y a cada meta su instrumento. El instrumento es un sistema de opciones lingüísticas. Conozcámoslo para ser más libre. Quinta y última.
posibilidades cognitivas del ser humano. Se puede escribir lo que es imposible de concebir, se puede escribir lo que es imposible de sentir, se puede escribir lo que es imposible de imaginar, se puede escribir aquello que es imposible de creer. ¿Dónde termina la posibilidad y comienza la imposibilidad? Esto es una pregunta metafísica, pero no ingenua. ¿Estoy explorando las profundidades de mis postulados existenciales? ¿Qué creo de la vida? ¿Qué creo de mí? Si yo tuviera que redefinir el universo en mi propio diccionario, ¿cómo sería? ¿Qué es el ser humano? Un dispositivo de energía que interactúa con otras energías. ¿Qué es el texto? ¿Es simplemente un conjunto de palabras? ¿O es un campo energético de transformación de la propia vida? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo las llamo? ¿Cuáles son las posibilidades cognitivas para redefinir el universo tal como lo conozco? Como lo me enseñaron en la primaria, en la secundaria, o como me lo sigue enseñando la publicidad, las instituciones, las reglas morales. ¿Hasta dónde puedo yo alterar mi interpretación de las cosas? Las posibilidades cognitivas no son solo los caminos habituales a lo que te acostumbraste a recorrer, ya sea en la percepción, en la imaginación, en las emociones, en las concepciones intelectuales, en tus creencias, en tus valores, en las decisiones que tomás y efectivamente en las acciones que realizas todos los días. ¿Tengo alternativas? Totalmente. ¿Las estoy pensando? Quizá no. ¿Y qué esperamos? Tengo que ampliar mi campo de posibilidades cognitivas con entrenamiento y con coraje para darme la oportunidad de expandir aún más mi libertad. Porque si yo me muevo más fuerte o más ampliamente, dando la vuelta, no me traslado. Es mejor trasladarse 2 centímetros del centro que simplemente avanzar más, moverse más rápido sobre una circularidad o ampliar el círculo, porque el centro es el mismo. Vale más trasladar que rotarse. Entonces, para lograr la traslación y dejar de rotar sobre lo mismo, tengo que explorar cuáles son las causas de la rotación. ¿Por qué hago lo mismo? ¿Por qué repito patrones? ¿Por qué escribo poemas de la misma temática? Porque me sale y donde me sale es más fácil expresarme. Y quiero sentir la satisfacción de la libertad inmediata y no la resistencia de tener que explorar otro lenguaje, otros contenidos, otras emociones. Porque eso sí me va a poner en una situación de tener que trabajar sobre mí mismo, ¿verdad? Esta emoción me da miedo, bueno. O este lenguaje me genera demasiado costo cognitivo, me pierdo, demasiadas herramientas. No, de a poco. De a poco, imagínense un niño de 3 años que tiene que ir a la universidad. No pasa eso. Va gradualmente. Bueno, ¿y por qué uno pretende entonces, por qué uno se permite frustrarse rápido frente a la información nueva? Uno tiene que aprender, ¿verdad? Pero uno no tiene que quedarse con las posibilidades que uno reconoce como, bueno, no hay otra. No, constantemente podemos ampliar al infinito nuestras posibilidades. Por supuesto que el horario en el que llega la muerte nos quita la posibilidad de seguir aprendiendo. Por eso tenemos que aumentar las posibilidades antes de que llegue ese momento. Pero no tenemos que matarnos en vida creyendo que uno no puede aumentar las posibilidades. Entonces, las posibilidades cognitivas tienen que ver con esto. ¿Puedo salir de mi rutina mental? ¿Hay algo que puede ser pensable de otra manera? ¿Puedo interpretar las cosas desde otro punto de vista? Y la respuesta es sí. Sí, claro que sí. Y tu poesía va a crecer, tu autoconciencia va a crecer, tu audiencia va a sentir otras cosas, tu lector va a conocer otros aspectos de tu personalidad. La obra de arte va a profundizarse, a intensificarse y a expandirse. ¿Por qué? Porque vos te arriesgás a sentir, pensar, imaginar, decidir y actuar de manera distinta. Porque no te conformás con las creencias limitantes que todos tenemos. Porque te arriesgás a ir por más. Porque convertís la limitación en una potencialidad. Porque no le tenés miedo a la frontera, sino que te estimula la aventura de trasladarte más allá de ella. Y de esta manera poder expandir tu libertad. Los 5 factores en la construcción del lado del autor y la reconstrucción del lado del lector del mensaje poético son, recordemos, 5. Intención comunicativa, mensaje del texto, recepción estética de quien recibe, las opciones lingüísticas que te da el idioma, pero también las posibilidades cognitivas del ser humano. Espero que esta reflexión te sirva y nos vemos entonces el miércoles que viene en otra sesión de miércoles semiosis estética. Mañana, para los que quieren seguir, estamos con caja de herramientas y les comparto una nueva herramienta que a mí me transformó la vida. Les mando un abrazo grande. Buenas noches.